¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Hoy quiero presentar en primer orden a nuestros panelistas, a nuestros compañeros. Felipe Bianchi. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Y usted ya se habrá enterado porque ya estaba sociabilizado el tema, estaba anunciada nuestra invitada y hacemos un cambio a la estructura habitual que llevábamos hace un tiempo de partir nosotros con alguna discusión de los temas de la semana. Partimos de inmediato con nuestra invitada, que usted ya probablemente se enteró. Ella es Carmen Gloria Quintana, que no requiere más presentación que eso, porque es un nombre que probablemente usted, si está viendo este programa, es porque conoce su caso. Carmen Gloria, muy buenas noches, gracias por estar y por venir, especialmente desde Canadá, donde resides, a Tolerancia Cero. Muchas gracias, Matías. Gracias por aceptar la invitación, por confiar en nosotros para mantener la conversación que tendremos a la vuelta de la siguiente nota, ¿te parece? Sí. Vemos una nota y volvemos contigo a la mesa y compartimos con ustedes. Una verdad que está guardada en los baúles de la conciencia de un grupo de ex conscriptos del ejército, esa que entregó un relato falso de uno de los hechos más horrendos que recuerde la dictadura. El caso en el que Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri eran víctimas de efectivos militares, y fue uno de ellos el que tras 29 años de un silencio cómplice rompió un pacto histórico. Este tipo todavía seguía hueveando la carne con el encendedor. ¿Querés que te queme, concha de tu madre? ¿Querés que te queme por andar haciendo hueá? Hasta que hizo combustión. No fue bomba molotov, ni bomba Vic tampoco. El verdadero culpable tiene nombre y apellido. Julio Castañeda. Ese es el nombre del asesino. Detalles que fueron entregados al periodista Alejandro Vega del equipo del programa En la Mira de nuestro canal y que fueron la llave para que el juez Mario Carroza reabriera una investigación que en su momento solo condenó a 600 días de prisión al teniente Pedro Enrique Fernández Titus por cuasi delito de homicidio y que fue cerrado en 1993. 7 militares procesados por este hecho, los que por años guardaron este secreto que nunca pensaron revelar. Yo no vi nada. No. Bueno, no era la verdad. Después si querías seguir con tu no. Pero Guzmán, yo no vi nada, Juan. Para mí esa es mi declaración y no la voy a cambiar. ¿Por qué no cambia esa declaración falsa que usted dijo? Es el momento ahora, Leonardo. ¿Por qué no? Es que más sí nomás, si mire, si lo que vaya a pasar, que pase nomás, pero yo no quiero hablar más. Y por mí, cuando me llaman a interrogación a declarar, yo voy tiritando, voy cagado de miedo. Queda mucho. Hoy día tenemos cerca de 1000 juicios por derechos humanos en Chile. Cerca de 1000 juicios. O sea, nunca habíamos tenido una actividad judicial tan incesante, tan fructífera como la que tenemos hoy día. Repercusión de un testimonio que intentó ser revelado bastante tiempo antes, cuando el mismo Fernando Guzmán, según contó en su declaración a la justicia, se acercó a parlamentarios, alcaldes y concejales. Uno de ellos fue el senador Ignacio Walker. ¿Quién se habría acercado a mi oficina de la Concagua para plantear un tema de pensiones? Pero la verdad, lo quiero decir derechamente, yo estoy muy enojado con mi propio equipo, porque nunca se me transmitió nada al respecto y por lo tanto me acabo de enterar de esta situación. En mi tiempo avanzamos en materia de derechos humanos, en mi tiempo se estableció la Comisión Vales, en mi tiempo convoqué a los comandantes en jefe y les pedí que toda la información que tuvieran la pusieran sobre la mesa. Hay que decirlo con Cristo, es la hora de hablar, es la hora de hacerle un bien a este país y hacerse un bien a sí mismo. La verdad nos va a hacer libre a todos. A 42 años del golpe, a 29 del caso Quemados, siguen develándose secretos, esos que pesan en la conciencia y también en los desconocidos laberintos de la transición. Carmen Gloria Quintana está con nosotros esta noche, viajó desde Canadá, suspendió sus vacaciones en la zona de Quebec, de zona francesa o francófona de Canadá para venir a estar con nosotros porque estaba de vacaciones y la pilla esta noticia, bueno, y obviamente cambia el curso de las cosas. Creo que para entrar de lo general a lo particular habría que preguntar en el momento en que estamos viviendo y sabiendo de estas novedades, fruto de la investigación de la Mira aquí en Chilevisión, si tú crees que podrá
haber perdón sin justicia antes, que es el proceso que estamos viendo ahora, que se vuelve a abrir en el caso tuyo y me imagino que en otros probablemente también. ¿Hay posibilidad de perdonar en el caso tuyo si no hay justicia? ¿O de reconciliarse como sociedad? Pues son los 30, 29, 40 años, depende del caso, si no hay justicia verdadera. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que es muy importante, no solamente en mi caso, porque mi caso es una muestra de lo que sucedió en dictadura, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Yo creo que para que realmente podamos reconciliarnos como país es necesario saber toda la verdad y que haya toda la justicia. Es la sola condición para que realmente estas cosas nunca más vuelvan a suceder. Hay muchos jóvenes que quizás están escuchando y puedan decir, esto pasó hace tantos años, ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia, porque la memoria es algo que debe permanecer siempre, una memoria constructiva, una memoria que viene al futuro. Pero para que esta memoria sea constructiva, necesitamos todos los chilenos poder mirarlo a la cara nuevamente, necesitamos saber toda la verdad. No solamente en mi caso, yo estoy contenta ahora de que Fernando Guzmán en el Conscripto haya develado esto y haya abierto un nuevo curso a este proceso. Estoy contenta que hoy día en otro Conscripto haya aumentado la información respecto a lo que yo sostuve por 29 años como verdad. Entonces pienso que esto que está pasando ahora, espero que sea un antes y un después respecto a todas las causas de derechos humanos, porque yo sé que el ejército tiene mucha información que no la ha entregado. Y creo que ellos tienen una deuda con el Estado chileno, tienen una deuda con todos nosotros, y que es el momento de saldar esa deuda, de limpiar el honor y de realmente de asumir su responsabilidad como institución. Yo creo que la importancia de lo que sucede ahora, más allá de mi caso, es que desvela que al interior del ejército existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira en todos los casos de violación a los derechos humanos. Y eso debe ser denunciado y debe ponerse toda la información en la mesa para que todos los chilenos la conozcamos. Felipe. Carmen Gloria, buenas noches. Uno de los temas que quizás, o al menos a mí, que más me molesta tiene que ver con los eufemismos. Y a mí al menos me molesta mucho este concepto de estos últimos días y de tanto tiempo del pacto de silencio. Porque el pacto de silencio suena como algo con cierta nobleza, ¿no? Suena como bien, suena como una cosa de caballeros, de buena educación, de tradiciones, de camaradería, de virilidad. Un pacto de silencio. Cuando en realidad lo que estamos hablando es del encubrimiento de crímenes, cuando estamos hablando de la cobardía de un grupo de delincuentes. Que eso es, tu caso y el de muchos más. Y uno esperaría, como ciudadano chileno, que hubiera al menos un reconocimiento viril, esa palabra que tanto le gusta a algunos, de los delitos, que hubiera una lógica de instituciones funcionando, otro de los conceptos que vivimos durante tanto tiempo desde que volvió la democracia. Para mí una institución que funciona, en este caso el ejército, es una institución que es capaz de entregar a la justicia al que siendo parte de su fila ha cometido delitos y ha sido un criminal, no protegerlo. Claro. Que se actúa en consecuencia, de alguna manera. Yo esperaría, como más de alguien lo ha pedido, degradación de cargo, esperaría gente saliendo de las filas del ejército, esperaría el fin de muchos beneficios, esperaría incluso descolgar cuadros, en algunos casos, para entender y para volver a creer en un ejército que a mí al menos en esto me da una vergüenza espantosa como chileno. Me da vergüenza que el ejército todavía, tantos años después, no se haga cargo de los crímenes que se cometieron a su amparo. Entonces te quiero preguntar, ¿qué esperas tú del ejército? Y te quiero preguntar también si alguna vez alguien del ejército te ha pedido perdón. Bueno, comparto plenamente tus reflexiones. Creo que yo nunca esto lo he llamado pacto de silencio porque existe un pacto, como tú bien dices, cuando hay voluntades que se ponen de acuerdo. Aquí todos conocemos que el ejército, las Fuerzas Armadas funcionan de manera de arriba hacia abajo, donde el que ordena y el otro cumple. Por lo tanto, militares asustados, conscriptos asustados, malamente podían haber hecho un pacto. Yo creo que ellos fueron obligados a mentir por todos estos años, fueron coaccionados con amenazas de muerte para ellos y sus familias. Muchos de ellos fueron reclutados dentro del ejército y pagados con dinero del Estado para mantener su silencio. Por lo tanto, todo esto es muy grave. Y eso a mí yo encuentro de una gravedad, pero que no tiene nombre.
que hasta el día de hoy el ejército siga mintiendo a todos los chilenos. Se han hecho mesas de diálogo, se informó el informe Retif, Valech, y en todas esas instancias siempre el ejército, las Fuerzas Armadas han mentido. Entonces esto es muy grave. Y yo hasta el momento no he escuchado ninguna declaración de ningún comandante de las Fuerzas Armadas que asuma su responsabilidad frente al país. Entonces yo estoy realmente molesta, muy molesta, porque en el gobierno de Frey se hizo una mesa de diálogo, se sentaron a conversar la sociedad civil con los militares y ellos no tenían información. Y sabemos que la tienen. Una cosa que, un punto que toca Carmen Gloria, una cosa es la información. A lo mejor no hay un Cardex con los casos de la información y no las tienen, a lo mejor, o a lo mejor sí. Por lo tanto, uno no podría exigirles taxativamente que entreguen la carpeta con los nombres de todos los responsables. Uno podría apelar a la buena voluntad, a la conciencia y a la justicia. Pero lo que uno podría perfectamente esperar es que el Ejército de Chile actualmente no le prestara protección a los violadores de derechos humanos. Hasta el día de hoy, ni que los ascendiera, ni que les mantuviera una pega, ni que les diera, ni que pagara con el sueldo fiscal a violadores de los derechos humanos y manteniéndolos en este velo de impunidad. Entonces, es distinto. A lo mejor el ejército tiene información, y eso hay que verlo, y ojalá sea así para que se esclarezca, pero esto es peor, porque es cubrir a tipos que estuvieron en actos delictivos, sabiendo y dándole toda una coartada, inventándoles un plan y pagándoles hasta el día de hoy. Y quiero decir que Fernando Guzmán, el primer conscripto que rompe este pacto de silencio, lo hace negándose a seguir recibiendo este salario desde 1995. Dice, prefiero quedarme sin cobertura de salud, sin mi sueldo, sin el ascenso, porque algunos de estos conscriptos los ascendieron, porque no resisto más. 1995. Entonces, insisto, el ejército hasta el día de hoy le está pagando a estos tipos. Pero yo creo que están las dos cosas. Las dos cosas, pero las dos una cosas, porque consta, este caso devela que las Fuerzas Armadas sí tienen información. Porque yo no creo que a un conscripto solo se le ocurrió, ya mintamos entre ellos. Esto vino de acuerdo. Esto vino de un general. Pero lo otro nos consta, por lo menos. Nos te consta que... Pero esto también consta. Ojalá, sí, pues, debe ser así, no me cabe duda. Yo sé que dentro del ejército todos estos militares fueron recluidos por varias semanas, donde se hicieron aprender de memoria una declaración, a donde se hicieron maquetas del hecho para que se aprendieran todos los lugares. Entonces eso no se le ocurrió a un conscripto raso. Esto viene desde un general. Y está el general Garín, si no me equivoco. No, Sinclair. El general Sinclair es el que da las órdenes de hacer toda esta maquinación, y esto no se le ocurre a una persona. Por lo tanto, hay información, hay encubrimiento que sí tienen las Fuerzas Armadas. Perdón, por eso Gloria, es la con gravedad. El aporte también de civiles, ¿no? Hoy día veíamos la declaración en las noticias de televisión de otro de los conscriptos, donde decía que ellos fueron aleccionados, además, en varias reuniones con abogados contratados por el ejército para decirles exactamente cómo tenían que llevar a cabo cualquier declaración en cualquier tipo de juicio. Entonces, quiero volver un poco sobre esa pregunta tan cortita. ¿Alguien alguna vez, en estos 29 años del ejército, te ha pedido perdón, te ha ofrecido disculpas? Nadie, nunca. Es más, siempre me trataron de terrorista, de que yo me había quemado sola, de que yo había quemado a Rodrigo, casi que yo era responsable de la muerte de Rodrigo y de mis quemaduras propias. Imagínate el dolor de haber sido quemada viva a los 18 años y después que te acusan a ti misma de haberte producido tus quemaduras. Entonces, y el dolor de mi familia, ahora se me quiebra la voz por revivir todo ese dolor, es algo que es duro. Y yo lloro porque, no sé, porque han sido tantos años de impunidad, de injusticia. Hace muy poco el Museo de la Memoria lo llevé yo a Montreal, a Canadá. Y escuchar relatos de muchos exiliados que vieron la tortura, la prisión, y que hasta el día de hoy están traumatizados, que no pueden dormir en la noche cuando ven una luz blanca que le entra por la cortina. Entonces, el dolor que yo tengo, yo creo que es el dolor de muchos chilenos que vivieron este horror que implantó la dictadura por el hecho de pensar diferente, de tener una idea de país diferente. Por eso yo estoy aquí hoy día, quise venir, porque pienso que mi caso está muy ligado al futuro. Ligado al futuro en lo que tiene que ver la educación, en los derechos humanos, que esta sociedad comprenda que el ser humano es una esencia en sí y debe ser respetado bajo todas circunstancias. El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad, la libertad de expresión.
no al racismo, no al clasismo. Hay tantos ismos que en este país aún se sostienen, que yo creo que nos falta tanto avanzar en eso. ¿Qué esperarías del ejército de 2015, julio de 2015, de los actuales jerarcas del ejército, de los actuales miembros del ejército? Bueno, yo esperaría que el comandante en jefe de la Fuerza Armada entregue todos los nombres de los involucrados en la violación a los derechos humanos, que todos sean puestos fuera del ejército, entregados a tribunales, que todos los mandos altos, porque siempre aquí pagan la carne de cañón, los conscriptos, los que los mandan a ejecutar. Pero aquí también hay ideólogos, hay gente que pensó, ideó una política sistemática de violación a los derechos humanos durante la dictadura. Y esos ideólogos, esos que dan las órdenes, hubo un plan ese día, el 2 y 3 de julio era el gran día de protesta nacional, que se pensaba que iba a caer la dictadura. Y hubo un plan que ideó el ejército, cuya orden era no tomen a nadie detenido. O sea, si leemos bien eso, es maten a todos. Y ese, no me recuerdo bien el nombre en esto, pero eso está en el ejército y yo pido que lo pongan a disposición del juez Carroza, ese plan que existía para reprimir el 2 y 3 de julio. Entonces es muy importante y esperaría que el ejército se refunde, se limpie y entregue a la justicia a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos, incluso de los altos mandos que es el gran hoyo negro, que nunca han respondido en ningún caso. Siempre terminan respondiendo la gente que ejecuta, que son los que los mandan. Hay casos de descolgar cuadros, como dijo Felipe, en el caso del ejército argentino, descolgaron cuadros de violadores de derechos humanos. Incluso se entrega la medalla a Pinochet todavía el 11 de septiembre, imagínate. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Fernando Villegas. Buenas noches, Carmen Gloria. Buenas noches, Fernando. Esa espera que tú dices que estás celebrando de que alguna vez se entregue, yo creo que es una espera que se puede eternizar, Carmen Gloria, porque las instituciones, cualquier institución, y las instituciones militares desde luego, no están y nunca han estado interesadas en la verdad como primer objetivo, sino están interesadas en su supervivencia, en sus carreras, en su presupuesto, están interesadas en postergar los problemas, en patearlos al futuro y esperar que se vayan disolviendo con el tiempo, y eso es lo que hacen todas las instituciones. Lo hemos visto en Chile hace unos par de años atrás cuando hubo estos escándalos con algunos sacerdotes. La Iglesia también no llegó inmediatamente a reconocer ninguna cosa, ni a aclarar nada, sino que pateó los problemas y esperaron pagar las cuotas, en cuotas, por así decirlo, no al contado. Y los militares no han sido ni van a ser diferentes en esta materia, de manera tal que yo no creo que vayan a haber disculpas oficiales, más allá de algunas frases generales que ya van a decir que se dijeron. No va a haber ninguna de estas cosas que se asocian generalmente, yo creo que con mucha buena voluntad, pero con poco realismo, a la reconciliación. Lo que nos muestra la historia de nuestro país y de cualquier otro que ha pasado por situaciones muy traumáticas, como fue el golpe del 73, la lección que nos da la historia es que estas cosas ni se reconocen, ni se perdonan, ni hay reconciliación, ni hay nada. Lo único que hay con el tiempo es olvido e indiferencia. Pasan 3 generaciones, ya la 4ª generación, el asunto le parece una reliquia de museo y el asunto pasa a segundo plano y se convierte en material de los historiadores, pero nunca hay lo que uno esperaría, una especie de te deum de la reconciliación, de la verdad, un reconocimiento abierto, completo y total. Siempre es a medias, empujando las cosas, esperando que pase el tiempo, esperando morirse, por último, muchos de los culpables, esperando que ya están muy viejos, esperando que se olviden de ello. Entonces, yo sé que esto suena muy pesimista, pero la realidad es así. Yo no conozco ni un caso, Carmen Gloria, y estoy incluyendo lo que pasó en Sudáfrica, en que no haya habido algún tipo de maquinación también para armar una supuesta solución que en definitiva deja mucha gente fuera del escrutinio público y lleva a cabo toda clase de transacciones, porque una vez más, así como las instituciones particulares pretenden sobrevivir a toda costa, la sociedad en su conjunto también. Entonces quienes están de responsables, como pasó acá con la transición, ponen primero que nada eso y no los casos de agravios como el terrible que sufriste tú o cualquier otro. Te lo digo esto
¿Tienes esa lo hemos mirada visto, tan, lo hemos visto tanto, lo hemos ¿tienes visto esa mirada tan muchísimo. pesimista tú? Me parece muy pesimista tu opinión. Yo creo que estoy viva porque tiendo a ser más optimista y yo creo que la Alemania nazi da cuenta un poco de eso, de que no es tan así hasta ahora, hasta las generaciones actuales. Se sigue recordando, se siguen haciendo films, se sigue en la sociedad alemana, una sociedad muy respetuosa de los derechos humanos que ha avanzado mucho a ese respecto. Pero ¿sabes tú cuándo empezó ese reconocimiento en Alemania, Carmen Gloria? Empezó recién, hará unos 10 o 15 años, o sea, cuando ya estábamos en la cuarta generación. Durante más de 20 o 30 años en Alemania, en las dos Alemanias, sobre esto hubo sobre el tema aún mucho peor que lo que hubo acá en Chile, mucho más grande, a un nivel apocalíptico. Se mantuvo silencio, nadie abría la boca, estaba repleto de exoficiales de la Schutzstaffel, de la SS, en cargos de gobierno, etc. Pero quizás aquí ya pasó esa época. Bueno, en Alemania ya pasó, acá no sé. Quizás estamos inaugurando esa época. Espero que haya pasado, pero yo no lo creo. Quizás estamos inaugurando la época de la verdad. Yo creo mucho en la juventud. Yo ahora cuando veo los movimientos estudiantiles, los movimientos, la ciudadanía que se empieza a empoderar exigiendo más derechos, me da mucha confianza que este tema también a ellos le haga sentido, le haga carne. El tema de los derechos humanos es algo que debemos aprender mucho como sociedad. Por lo tanto, pienso que yo confío mucho en que la gente comience a participar, que la política se renueve, porque con todo esto que ha pasado últimamente en nuestro país hay mucha desesperanza con los temas de la corrupción que hemos conocido. Entonces yo creo que es el momento en que la gente empiece a implicarse, porque hay mucha gente que critica, pero se queda en la crítica. Yo creo que hay que avanzar más allá de la crítica y que ir a la acción. Y la acción pasa porque la gente, las nuevas generaciones se comprometan, participen en política y renueven la política. Por lo tanto, yo ayer me han llamado a toda la juventud que quizás está escuchando ahora a salirse de la queja como cotidiana y ir más allá y participar, porque si no se vuelve una queja vacía. Entonces a este país le falta un poco más de contenido, un poco más de esencia, de poder avanzar hacia renovar la política y que vuelva la política a los valores que realmente fundan una democracia. Recuerden que esta democracia que tenemos ahora es una democracia que le ha costado mucho salir adelante. Lo enclave de la dictadura, recién el binominal se terminó hace un par de meses atrás. En esta democracia que está partiendo o que está saliendo recién de esos enclaves, que le ha costado mucho, tú viviste tu post-ataque aquí en Chile, defendiéndote, dando tu testimonio. Muchos no te creían, muchos se burlaban. Aquí que las nuevas generaciones escuchen, yo naturalmente no reproduciría nada, pero yo me recuerdo de gente que se burlaba del caso de ustedes. Increíble a lo que se llegó, de la crueldad. Hay en ese Chile democrático que se iniciaba, políticos que tú has señalado como responsables también de no querer llegar a la verdad. Es decir, no solo un ejército que no entregó sus hombres y la verdad en sus filas, sino que políticos que participaron, civiles que participaron de la violación de los derechos humanos en dictadura, y políticos, naturalmente civiles en democracia, que prefirieron unos casos y no otros, según tú. Y que no les prestaron atención a ustedes, pese a que habían estado también en contra de la dictadura, también defendiendo el regreso a la democracia. Y una vez regresada a la democracia, según tú, algunos habían hecho oídos sordos y habían elegido algunos casos, pero los otros habían preferido taparlos porque no se podía todo. Bueno, tu pregunta la agradezco porque me permite abordar dos puntos. El primer punto se relaciona con esta dictadura cívico-militar. No olvidemos que hay una gran civilidad que apoyó el proyecto de la dictadura, que ideó el sistema de represión, que ideó el modelo económico, que salió el secretario general de gobierno defendiendo las violaciones a los derechos humanos, justificándola, acusando a la Carmen Gloria y Rodrigo de terrorista, diciendo que se habían quemado solos, justificando muchas violaciones. Entonces estas personas son responsables también por encubrir crímenes de la dictadura, por seguir en ese gobierno a pesar que éticamente cualquier humano con una ética mínima habría renunciado a un cargo sabiendo que esto ocurría. Entonces yo siento que toda esa civilidad, que todos sabemos a qué sector político corresponde, no han asumido su responsabilidad política. Han salido limpiecitos y nunca han pedido perdón. Y no basta con pedir perdón, yo digo, ya me piden pedir perdón, pero ¿y qué? Hay que hacer acciones. Si uno estudia la ética tiene 3 caminos. Reconocer que uno se equivocó, después pedir disculpas, y tercer camino, hacer algo al respecto.
Reparar. O sea, si yo me quiero reparar, hacer algo al respecto, una acción que tenga que ver, yo renuncio a mi cargo porque me doy cuenta que si violan los derechos humanos de este país no puedo seguir apoyando a Pinochet, o yo ya una vez entrego los nombres de la gente implicada, o hago un párele a esto, y ya en democracia, pucha, entreguen los nombres, digan quiénes estaban ahí, quiénes son los culpables, los paraderos detenidos desaparecidos. Todavía vemos una madre que en este momento no recuerdo el nombre, cumple 92 años, tiene a sus 2 hijos y a su esposo detenido desaparecido. Y ella va a morir sin saber el paradero. Entonces eso es inhumano. Entonces eso es la responsabilidad de la dictadura cívico-militar, que hasta el día de hoy ni la UDI ni la Revolución Nacional han asumido su responsabilidad. No solamente pedir disculpas, digo, acciones. ¿Y la concertación? ¿Los políticos de respecto a la segunda pregunta, bueno, respecto de si tú aludes a Correa... tú puntualmente aludiste a Correa. Yo mantengo mis dichos y no quiero entrar en polémica con él. Ya, pero tú dijiste que habías ido a hablar con él. Yo dije que fui a hablar con él y dije lo que dije, por lo tanto mantengo mis dichos. ¿Qué él te había dicho a ti que se iban? Repite, por favor, para que la gente que no está al tanto. Bueno, yo me reuní con él y me dijo que no tuviera mucha esperanza, que esta transición era muy difícil y que lo más probable es que se hiciera justicia solo en 3 casos. Creo que era el caso de Goyao, el caso de Orlando Letelier y el caso Prats. Y bueno, yo salí muy frustrada y muy enojada de esa reunión, que fue una gran decepción. Sin duda que estos casos también merecen justicia, pero todo, aquí no hay víctimas de primera o segunda calidad. Déjame hacer un punto, perdón que te interrumpa, Carmen Gloria, pero es que ya que tocamos el tema de la juventud que está escuchando o del rol de los civiles, me parece justo al menos establecer que hubo un sector de civiles que hicieron las cosas mal y hubo un sector de civiles que hicieron las cosas bien. Y buena parte de lo que estamos viviendo hoy, buena parte de la investigación del juez Carroza, habría sido imposible si en ese mismo momento, donde había gente que decía no tengo idea de lo que está pasando, es mentira lo que está pasando, no se hubieran dado el trabajo, sabiendo a lo mejor que no iba a tener ningún resultado en ese momento, o en mucho tiempo más, como pasó, 3, 4 décadas. Gente que esos mismos días, cuando le pasó a ustedes lo que le pasó, de la Vicaría de la Solidaridad, abogados del CERPAG, gente de muchas instituciones, gente más valiente que fue testigo, cuando la mayoría de la gente común y corriente, por razones obvias, sentía un sentimiento muy natural humano que era la cobardía. Hubo gente muy valiente, familiares, testigos, que fueron en esa misma fecha a los tribunales a decir la versión del ejército no es la correcta, hay otra versión que es la verdad. Abrieron expedientes y gracias a haber hecho ese gesto, gracias a haber actuado de esa manera, esos expedientes permiten hoy que los casos se vuelvan a abrir. Entonces, el punto que quiero hacer es que hay otra manera de reaccionar, porque es muy fácil decir, es un estado de excepción muy difícil. No, era una guerra, no era una guerra, no había 2 ejércitos. Había un problema muy complejo, sí, pero en ese mismo problema complejo hubo gente que actuó mal y hubo gente que actuó bien. Y gracias a la gente que actuó bien, hoy se puede seguir hablando de estos temas. Entonces, para mí al menos, no sé qué opinas tú, esa es la gran enseñanza de esa época. Hay que hacer cosas. Cuando uno lo está viviendo, hay que hacer cosas. Si no hubiera sido por esos abogados, si no hubiera sido por la Vicaría de la Solidaridad, si no hubiera sido por el CERPAC, si no hubiera sido por tanta gente valiente en esa época, hoy día este caso no existiría, seguramente. Sí. Es importante actuar, incluso en tribunales, más allá de cualquier cosa, en la calle, en tribunales, en todas partes. Pero hay gente que sí hizo cosas. Sí, yo estoy muy agradecida de toda la gente que nos ayudó, a mi familia y a mí, la Vicaría de la Solidaridad, los abogados de los derechos humanos que hicieron historia con todo su compromiso sabiendo con los derechos humanos. En ese momento no iba a pasar Muchos nada. de ellos arriesgaron su vida. A Luis Toro estuvo a punto de morir cuando mataron después del atentado de Pinochet a 5 profesionales. Héctor Salazar recibió amenazas de muerte. Los testigos, que eran gente humilde como yo, los secuestraron en la población. La CNI los paseó una noche completa con 2 pistolas en la cabeza para que cambiaran su testimonio. Mi hermana mayor, que salió ese día conmigo, fue incomunicada para que cambiara su versión. Y todos ellos siguieron manteniendo su versión a pesar de todas las presiones. Entonces, toda esa gente es gente muy valiosa, mucha gente comprometida, y hay mucha otra gente que dice, no, yo no sabía nada, estaba desinformada, pero esa es la inacción. Eso es, porque uno cuando quiere informarse, a pesar que haya censura, uno puede informarse si lo quiere. Y entonces, perdón, a propósito de lo que decía Matías, al tiro Fernando, pero a propósito de lo que decía Matías, tú has tocado el caso de un momento determinado ya en democracia que tiene que ver con la etapa de Enrique Correa, por ejemplo. En los otros gobiernos,
¿Viviste la misma sensación? ¿Viviste la misma distancia con los personeros de gobierno diciendo bajemos la mano de alguna manera, esto no tiene solución? ¿Sentiste lo mismo? Bueno, yo valoro el informe Rettig, el informe Ballech, como grandes momentos en nuestro país respecto a los derechos humanos, aunque igual me dolió mucho que en el informe Rettig ni siquiera se nombrara mi nombre porque yo había sobrevivido. Decía, y Rodrigo Rojas fue quemado junto con otra joven. O sea, cuando yo lo leí me dio, porque era la primera vez que el Estado validaba una situación de violencia y que no apareciera mi nombre fue muy frustrante en términos de que ni siquiera este informe valida lo que yo viví. Después fue el informe Ballech, donde sí se valida mi experiencia personal, pero muy triste porque esta información se guarda por 50 años, o sea, los chilenos no van a poder saber qué pasó porque no sé con qué criterios se clausura esta información por 50 años. Entonces yo también llamaría que eso fuera desclasificado y se supiera la información. Los chilenos tenemos derecho a saber la verdad. Entonces esas dos cosas yo las valoro, pero también me sentí por mucho tiempo como que molestaba en este país. Yo sentía como que mi imagen, mis cicatrices llamaban a un recuerdo que nadie quería, a un recuerdo que la gente estaba como, vamos en el neoliberalismo, estamos creciendo, no nos acordemos del pasado. Y durante el gobierno de Frei, por ejemplo, yo sentí que los derechos humanos fueron postergados de lado, nunca se les dio la cabida. De hecho, creo que la última semana durante el gobierno de Frei recién se recibió la agrupación de detenidos desaparecidos. Carmen Gloria, todo lo que tú has contado, lo que has estado diciendo ahora, ratifica que lo que te dije delante no es resultado meramente de un tema de subjetividad pesimista mía, sino que responde a la realidad. Felipe acaba de mencionar a gente que fue valiente y todo eso, pero eran precisamente los que no estaban involucrados con el crimen, los inocentes, y dentro de los inocentes una fracción muy pequeña que se atrevió a hacer cosas, y los demás, muchos de ellos con esa comodidad humana de decir yo no me meto en este cuento, yo quiero vivir en paz, yo no quiero correr riesgo, quiero disfrutar lo que he obtenido en estos años. Y los que estuvieron involucrados como civiles, como militares, con menor razón estaban y están dispuestos a pedir perdón o a dar explicaciones o a mostrar datos. Eso es lo que digo yo y tú mismo estás ratificando. Incluso gobiernos que vinieron a reemplazar el régimen militar entraron en esas prácticas porque una vez más y siempre está primero el tema del orden social, de las instituciones, de la sociedad. Tenemos que seguir cascando, no podemos seguir arriesgando un nuevo quiebre, lo que sea que hayan sido los motivos, especialmente en el momento inicial del gobierno de Patricio Aylwin. Entonces, claro, en el mundo civil hay una fracción mínima, quizás el 1 por 1000, de personas valientes, que además son inocentes y que pueden tomar esa actitud de denunciar, de ser... Bueno, yo soy amigo de uno de ellos, el abogado Salaqué, Pepe Salaqué. Pero el punto, si yo no he entendido mal, el punto que, por así decirlo, tú aspiras y aspiran muchas víctimas, es que los culpables, directos o indirectos, hagan este reconocimiento, entreguen la información, pidan excusas, etcétera, etcétera. Asuman su responsabilidad en los tribunales, sean castigados. Eso no va a ocurrir, salvo cuando hay un militar de muy abajo, como estos conscriptos, que ya la sueltan. Pero como instituciones, yo creo que eso no va a ocurrir. A ver, yo quiero primero aclarar que los gobiernos que han sucedido a la dictadura no son de reemplazo, son gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo. Y ya ves que se han conducido pero igual. No son de reemplazo. Se condujeron igual. No lo equipararía a lo que es una dictadura. Pero Carmen Gloria, se condujeron igual. No. Han manejado tu caso, tú mismo has contado la historia de esta persona que visitaste. O sea, hay una resistencia. Fernando, que no es igual. Pero no puede. Bueno, no son iguales. No es igual. Pero no fuerces la palabra. Quiero decirte que en este caso se comportan siguiendo las lógicas de la conservación del orden social como primera cosa. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible es distinto a cometer los crímenes y a taparlos. Y a tener una política sistemática de violación a los derechos humanos. O sea, no se puede equiparar. Perdón, si uno aceptara esa tesis, si uno aceptara la tesis de Fernando, ¿qué puede ser? Tú eres partidaria, por ejemplo, hoy día leí una entrevista a Javiera Parada, que decía, a lo mejor ha faltado dar un paso para que haya una posibilidad distinta para toda esa gente que participó, algún tipo de incentivo, digamos, para que rompan el encubrimiento de los crímenes. Por ejemplo, sí pensar en beneficios penitenciarios
pero no en la situación actual, sino si son capaces de romper el silencio y de contar la verdad y decir ciertas cosas. ¿Tú serías partidario de eso, por ejemplo? Bueno, de crear una estructura distinta que permita que la gente que no ha hablado hable. Bueno, yo no soy abogado, por lo tanto desconozco un poco la terminología técnica. Lo que sí puedo decir es que me parece que la responsabilidad de los altos mandos es muy distinta a la de un conscripto que es presionado por un sistema político institucional a mentir. Me parece que son responsabilidades bastante distintas. Por lo tanto, creo que si ellos hablan, deberían tener penas de acuerdo a su rol y a su rango en esa época. Y por supuesto que incentivarlo a hablar no va a significar la impunidad. Tendrán que asumir su responsabilidad. Todos somos adultos y todos tenemos que asumir la responsabilidad frente a nuestros actos. Por lo tanto, yo creo que podría haber algún tipo de espacio para que ellos puedan hablar sin sentir temor, porque esta gente... Yo escuchaba a Fernando en el programa En la Mira, a Fernando Guzmán, al conscripto. Él decía, mi vida fue destruida. Morí después que fue este atentado contra Rodrigo y Carmen. O sea, ver ese sufrimiento, yo veo a Fernando como una víctima también, como una víctima de las políticas sistemáticas de violación de los derechos humanos y después de las políticas sistemáticas de las Fuerzas Armadas para encubrir y hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy vemos a este Castañer, que incluso jubilado el ejército le paga para que siga funcionando dentro del ejército. Sí, entonces, ¿cómo pueden hablar de que no hay encubrimiento, de que no hay un sistema institucionalizado de mentira dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué le contestarías tú a personas que sienten que ustedes, más que justicia, lo que quieren es venganza? Yo le respondo que hay gente que cree eso hoy día, 2015. Bueno, yo le respondería que están muy equivocados. Incluso mi espíritu siempre ha sido constructivo. Cuando yo apelo a la memoria, apelo a una memoria constructiva, no una memoria fija en el dolor, en el pasado, aunque todavía me duele personalmente. Apelo a una memoria para que nunca más esto vuelva a suceder, porque fue muy horrible lo que nos sucedió. A gente por pensar distinto, a un grupo escogido, por pensar distinto se lo ataca, se lo mata, se la quiere hacer desaparecer, se le exilia. No puedes vivir en tu patria porque piensas distinto. Acá en un segundo, por si aquí puede haber gente más joven que a lo mejor no está del todo documentada. Nosotros vivíamos en esa época y éramos grandes. A Carmen Gloria y a Rodrigo Rojas de Negri no solo los quemaron, sino que los subieron a un camión y los fueron a tirar a un sitio baldío en Quilicura. Los abandonaron quemados y los dejaron a su suerte. Y a su suerte fue que Rodrigo Rojas de Negri no sobrevivió, Carmen Gloria sobrevivió. Ni siquiera tuvieron la deferencia de dejarlos en un centro asistencial. O sea, ni siquiera botarlos en la puerta, botarlos en una acequia, en Quilicura, medio inconscientes, medio muertos. Es que esa es la realidad. Entonces, ese era el horror que vivíamos. Entonces, ¿no? Por eso es interesante preguntar si, para algunos que dirían lo natural es que uno quisiera venganza, y hay algunos que creen que ustedes están buscando venganza y no justicia, por eso es la pregunta. No, yo quiero justicia, nada más y nada menos que justicia. Frente a un atentado grave a los derechos humanos de este tipo, tiene que haber justicia del mismo nivel. O sea, condena a las personas que fueron autores materiales y también los intelectuales que se han salvado hasta esta época. Yo pienso que los que dieron la orden, o los que maquinaron este sistema de represión institucionalizada y de violación a los derechos humanos institucionalizada, tienen que responder. Y yo el martes voy a ir a presentar una querella con mi abogado, nos vamos a hacer parte en el proceso, vamos a presentar una querella para ampliar a todos los que actuaron como encubridores, hasta llegar a los altos mandos del ejército, hasta todos los civiles que hayan actuado en ese sentido. Más allá de las acciones judiciales que tú tengas planeado hacer con tus abogados, ¿te llamaría el poder tener una reunión, por ejemplo, con el comandante en jefe del ejército ahora para pedir gestos, para pedir ese acto reparatorio, para pedir el perdón? ¿Qué tendría que darse para que suceda eso? Más allá del canal judicial, hay una cosa humana aquí, que es un vínculo humano que me da la impresión que también hace falta en tu caso. Es compleja la pregunta que me haces, porque no es fácil responderte. Yo diría que sí desearía juntarme con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para solicitarle que se entreguen todos los nombres de las personas que actuaron en violación a los derechos humanos, no solamente los que actuaron materiales, sino también de los actores intelectuales de
estos procesos, que entreguen toda la información que tienen, porque yo estoy segura que la tienen, de detenidos desaparecidos, de los paraderos, de dónde están, de todos los casos que se mantienen en la impunidad por falta de información, y también que se haga una limpieza completa y que se institucionalice, que haya cátedras al interior del Ejército sobre educación en derechos humanos, en el Ejército, en la policía, en la Armada, en la aviación, como existe en todo el mundo. La educación en derechos humanos. ¿En esas condiciones ustedes estarían abiertos a un perdón en lo personal? Si es que la cuestión del perdón es algo muy personal. Yo no creo que sea atingente preguntarle a la prensa. Yo creo que cada víctima tiene que, con su conciencia, con los antecedentes que tiene, con la disposición del otro. Porque aquí cuando se violan los derechos humanos me lo están violando a mí, Carmen Gloria. Se lo están violando a todos los chilenos. Yo no sé, pero te lo pregunto, si no es entrar en tu intimidad, y te pido disculpas, pero en el caso tuyo, en las condiciones tuyas, me imagino que esto lo has pensado miles de veces, en las condiciones básicas para establecer un piso de perdonar a los que te hicieron esto. Yo creo que, como te digo, es algo muy personal y pienso que como país estamos en un proceso. Yo creo que como país, en conceptos más amplios, tenemos que hablar de reconciliación, que ese sería el concepto que reemplazaría a lo mejor el perdonar. Pero faltan muchos pasos antes para poder reconciliar. No puede ser una reconciliación falsa, dar vuelta a la hoja y borrón y cuenta nueva. Yo creo que tiene que pasar mucha agua bajo el río, tiene que haber verdades, tiene que entregarse información. ¿Puedo agregar un punto? Lo que pasa es que en la situación especial y específica y terrible tuya y de los que participaron en eso, han pasado ya 29 años, hay un protagonismo determinado, pero no se nos puede olvidar que aquí hay una institución importante para el funcionamiento del país presente y futuro, que es el Ejército, que ha mantenido una persistencia en el encubrimiento de los crímenes. Esto ya no tiene que ver solo con la situación en 1986 que viviste tú, ni con los que participaron de esa situación, tiene que ver con, hablábamos recién de los distintos gobiernos civiles, también hubo durante todo este tiempo distintos comandantes en jefe del Ejército y la situación ha sido exactamente la misma. Ha habido permanentemente el encubrimiento de estos crímenes y la posición de no dar ni un paso atrás al respecto. Entonces, una cosa tiene que ver con el caso específico o con determinados casos específicos, la otra tiene que ver con la institución, una institución en la que uno quisiera, y aquí hablo a título personal, obviamente, quisiera volver a creer en esa institución, quisiera volver a respetarla, pero sin dar ese paso, yo al menos lo considero muy difícil. Y es muy lamentable porque son los valientes soldados y hasta el momento han mostrado más bien cobardía. Se refugian en esta institucionalidad política para encubrir todos estos crímenes y ninguno asume su responsabilidad como hombre frente a la justicia. O sea, si uno, mínima decencia, es decir, sí, yo fui responsable, hice esto y asumo mi responsabilidad. Por lo tanto, es muy lamentable que hasta el día de hoy no hemos escuchado ninguna declaración de las Fuerzas Armadas ni del Ejército. Nadie ha dicho nada. Entonces, no sé qué están esperando para hacer una declaración. ¿Qué siente cuando desde los sectores políticos, por ejemplo, desde la UDI, que fue uno de los que esta semana, digamos, comentó algo su secretario general, que esto, para entenderlo, hay que ver el contexto, como si el momento que se está viviendo pudiera justificar cosas como las que le pasó a usted? Es realmente lamentable sus palabras y habla de una persona que no tiene ninguna educación en derechos humanos. Los derechos humanos son intransables, inviolables, no importa el contexto. O sea, siempre debe ser respetada la dignidad humana, la vida, la integridad física, el derecho a vivir en tu país. Eso es aquí en la Quebrada del Ají. Entonces me parece que una persona que piensa de esa manera no debería estar liderando un partido político. Como también muchos responsables políticos que actuaron en dictadura y que justificaron los crímenes, ahora están sentados en la Cámara de Diputados o en algún cargo de poder dentro de los partidos políticos. Eso es impresentable, o sea, en otro país del mundo no se debería dar. Un Jovino Noboa que justificó a Pinochet, un Cuadra que decía, no, estos se quemaron solo, una campaña internacional de la señora Verónica que vive en Estados Unidos, o sea, justificando el crimen, justificando que quemen vivo a 2 personas. O sea, un mínimo de ética exijo a esta gente que está teniendo cargos públicos. O sea, para que nuestra juventud vuelva a creer en los políticos, hay que tener un mínimo de decencia, hay que tener honor y hay que tener responsabilidad.
y estas personas no han asumido su responsabilidad, no han sido decentes porque no han reconocido su participación política y de encubrimiento, que podría ser hasta penal. Fernando Villegas. Bueno, todo lo que se ha dicho acá, lo que has dicho tú, lo que ha dicho Felipe, volvemos al mismo punto que dije al principio, que gané el membrete de pesimista, en el sentido que vemos porfiadamente que ni las personas que estuvieron involucradas, incluso lejanamente en algunos casos, o cercanamente en otros, ni las instituciones hacen ninguna de todas esas cosas que tú pides o que de comportarse éticamente. Eso no es lo normal. Lo normal es que los responsables de cosas terribles eluden el asunto hasta donde pueden, y solo cuando los pillan o cuando los sorprenden con el smoking gun en la mano, ahí se arrepienten, pero se arrepienten porque los pillaron. Entonces yo no me hago muchas ilusiones de que va a haber una especie de gran tedeum de la verdad y de la reconciliación. Peor aún, voy a decirte algo tremendo, este tema de la reconciliación incluso pasó el momento histórico. En este momento en Chile lo que estamos viviendo es un fenómeno contrario. Vuelven a encenderse, y las estamos viendo ya los primeros signos alarmantes, vuelven a encenderse los potenciales de rabia y de odio. Y la onda de la reconciliación, que en algún momento sonaba fuerte en la época, en algún gobierno de la Concertación o en varios, pasó la vieja de eso. Ahora el espíritu de muchos de estos jóvenes, Carmen Gloria, que uno ve los rayados en los muros en las universidades, no es en absoluto de la verdad. La verdad es un producto que no les interesa mucho. Están en la onda de la revancha, están en la onda de... La otra vez vi un letrero que decía: vamos a devolver todas las balas que nos han disparado. Hubo otros que están en la onda de la Molotov. Entonces, yo creo que lamentablemente los seres humanos no se guían, salvo casos muy extraños, muy raros, tan raros que incluso los consideran santos después. No se guía por la ética, no se guía por la decencia, no se guía por la compasión, se guía por los intereses, o por último por el miedo a las instituciones, si es que funcionan. Y yo creo que por ahí es el único camino que veo, en el sentido de fortificar tanto las instituciones, que no sea posible que estas rabias que están siempre a fuego lento en el espíritu de muchos, de todos quizás, no broten y caigan en situaciones Pero yo te respondería besánicas. que tratemos de investigar un poco esta rabia, ¿no? Yo creo que esta rabia de la gente tiene que ver con el sistema que dejó instalado Pinochet. Pero están ahí esas rabias. Que se instaló con la fuerza, con la violencia de todas las violaciones de los derechos humanos. Entonces ahora estamos viendo todas las secuelas post-dictadura de un modelo neoliberal salvaje que tiene privatizada la salud, la educación, las jubilaciones y todo lo que se te ocurra. Nuestros sistemas naturales que como país nos permitirían vivir bien, pero los tenemos confiscados a empresas transnacionales, a las pequeñas familias. Por lo tanto, toda esa raya, entendido cuando una persona tiene que vivir con menos de 300.000 pesos mensuales. Gloria, sí, entonces, eso es lo que hay que cambiar. Pero eso es lo que hay, eso es lo que te quiero decir. Y los jóvenes ahora están luchando para cambiar eso, están luchando por una educación pública y de calidad. Puede ser. Los trabajadores están luchando por más derechos sindicales, lo que en todos los países del mundo es aceptado, o sea, que la gente tenga derechos sindicales, que pueda hacer huelga, derecho a huelga. En Canadá yo pago feliz mi impuesto, yo pago el 40%, porque a cambio ¿qué tengo? Tengo salud de calidad, tengo educación estatal y de calidad, tengo pensiones aseguradas para todos los viejos, y no de acuerdo a cuánto hayan trabajado o no trabajado o cuánto haya ganado la AFP. A mi hija la buscar el bus escolar en la esquina de la casa y pago 0 pesos. Hay psicólogo en el colegio pagado por el Estado. Entonces, no hay delincuencia en Canadá, no hay delincuencia. Entonces, ¿cómo entiendes tú? Ahí está la explicación de esta violencia, porque en Chile la pobreza es violenta, es muy violenta Gloria, la pobreza. Sí, da lo mismo las razones por las cuales hay violencia. El hecho es que la hay, por las razones que sean, rebotes del régimen militar, aprendizaje generacional de los desastres que sufrieron los padres o los abuelos. Pues yo entiendo perfectamente. Yo estoy apuntando al modelo. Lo que te quiero decir es que veo difícil, en primer lugar, que se descubra y se revele toda la verdad, sino que siempre va a ser por fracciones lo mínimo que se pueda entregar para seguir tirando. Segundo, veo difícil la reconciliación entendida en el sentido profundo, el perdón y todo eso. Lo veo muy complicado, lo veo muy difícil. Y la prueba de ello es todo lo que tú misma estás contando acá, las dificultades que hay hasta el día de hoy para que las cosas operen y funcionen. Yo creo que si tú tuvieras esa entrevista con el comandante en jefe, la que te preguntaba Matías,
Yo creo que va a haber un intercambio de él de frases de cortesía y te van a servir... Salvo que haya gestos concretos. Van a haber gestos, pero yo no creo que haya una revelación que vaya Hay a una mostrar, tremenda oportunidad para el ejército. Yo no creo que vaya a mostrar todos los expedientes que pueda tener, no lo creo. Carmen Gloria, por último, que nos tenemos que ir porque el tiempo lamentablemente ya nos pilló. ¿Tú estarías dispuesta o serías partidaria de, en el contexto general de estos hechos, rebaja de pena por entrega de información, que es un hecho que se plantea en muchos sistemas judiciales, en muchas partes del mundo, generar una suerte de incentivo para que gente entregue información para esclarecer más casos de violación de los derechos humanos? Yo jamás voy a estar dispuesta a la impunidad. Yo creo que tiene que esclarecerse los casos, esclarecerse los casos, asumir la responsabilidad, y en los casos de los conscriptos que entreguen información y que se arrepientan, que hagan gestos, porque no, yo dije, a mí me importa mucho la acción, no solamente quedarse en palabras, sino actuar con gestos que tenga que ver con entregar información. Ahí hay que ir a los tribunales y evaluar eso. Ya, no soy yo quien tenga que evaluar, pero yo valoro mucho la actitud de Fernando Guzmán, lo encuentro muy valiente, y yo encuentro que es valorable lo que hizo, y llamaría a los otros conscriptos que tengan información, sea en mi caso o en cualquier otro caso, a que también entreguen información. Es el momento de liberarse sus conciencias, es el momento que van a tener la protección de toda la prensa. En los años que yo fui quemada, todos me preguntaban si yo tenía miedo, porque yo seguí denunciando. Yo dije que no tenía miedo porque nada más grave me podía pasar, y por otra parte estaba la prensa internacional y nacional encima mío y protegiéndome. Siempre la prensa es una protección en ese sentido. Quiero agradecerle en nombre del equipo, de mis compañeros, a Carmen Gloria Quintana, por estar aquí, por confiar en nosotros, por venir especialmente de Canadá a esta conversación franca, con todos los temas, que puede marcar un momento bien simbólico, porque, entre otras cosas, yo me quedo con eso que hablaste del ejército, porque ahí sí que hay una acción concreta que podría haber. Te agradecemos por estar aquí. Matías, y ¿sí? ¿puedo decir una cosa? Una sola cosa, un segundo nada más. Pues no sé qué para hacerlo, lo digo en nombre personal, pero me imagino que representaría más de alguien al hacerlo. Tú decías que nadie te ha pedido perdón. Te quiero pedir perdón a nombre de este país, a nombre de los chilenos, por haber tenido que vivir la tragedia que has tenido que vivir, no tener 29 años después ninguna solución al respecto. Lo hago a nombre personal, no sé si como obviamente, pero yo al menos te pido perdón, Carmen Gloria. Muchas gracias. Carmen Gloria, muchas gracias nuevamente. Muy buenas noches. Gracias.